Lamec nació en una familia marcada por un pasado difícil. Era descendiente de Caín, el hombre que trajo la primera mancha de sangre al mundo. En medio de esta pesada herencia, la vida de Lamec comenzó en una época de expansión. Las familias crecieron, surgieron ciudades y la humanidad pareció florecer. Pero detrás de este progreso, algo oscuro estaba echando raíces profundas. Su padre, Metusael, era un hombre que había heredado el legado de Caín, no solo en sangre, sino también en sus decisiones. Las historias de generaciones anteriores se contaban con una mezcla de miedo y reverencia, pero siempre llevaban el peso de una maldición que nunca se disipó por completo. Lamec creció escuchando estas historias. Quizás sintió el peso de este legado desde temprana edad. O tal vez decidió que el pasado de su familia no sería una prisión, sino un paso hacia algo más grande. Vivió en una época en la que los hombres empezaron a ver el mundo como algo que podían moldear con sus propias manos. La tierra fue explotada con creatividad, pero también con codicia. Las ciudades crecieron como árboles torcidos, llenas de vida, pero con raíces que buscaban algo más profundo e insaciable. Lamec, sin embargo, no sería un hombre común en esta tierra que ansiaba progresar. Traería algo nuevo a su linaje, algo que quedaría grabado para siempre. Si te gustan las historias y te fascinan las profecías y misterios del fin de los tiempos, no te pierdas nuestro ebook Bienvenidos al Apocalipsis. Consigue tu copia ahora en el enlace de la descripción del video. A medida que el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente, Lamec también estaba dando forma a su propia trayectoria. Y al distinguirse como alguien que no solo seguía la corriente, sino que la dominaba, comenzó a forjar un camino que lo establecería como un hito en su generación. Lamec no era un hombre que se contentara con vivir como los demás. Desde muy joven, parecía llevar consigo una ambición que iba más allá de lo esperado. Miró el mundo con otros ojos, viendo oportunidades donde otros solo veían lo cotidiano. No pasó mucho tiempo antes de que su fama comenzara a extenderse, no solo entre su propio linaje, sino también entre los que vivían en las tierras circundantes. Sin embargo, lo que realmente empezó a diferenciar a Lamec fue la elección que hizo, algo sin precedentes hasta entonces. Tomó 2 esposas, Ada y Zila. Esta decisión no fue simplemente un hecho, sino un reflejo de la personalidad de Lamec. Él quería más. No bastaba ser descendiente de Caín, alguien marcado por una historia antigua. Quería dejar su propia huella, una que fuera tan grande que resonara a través de generaciones. Su elección de tomar 2 esposas representaba al mismo tiempo su poder y su deseo de destacar, de demostrar que estaba por encima de las convenciones de aquella época. Ada y Zila, sus esposas, también llevaban nombres que parecían resonar con significados mayores. Ada era elegante, con una presencia que cautivaba a todos los que la rodeaban, mientras que Zila tenía una fuerza tranquila, como una piedra firme en medio de una corriente. Juntos, no solo fueron compañeros de Lamec, sino también testigos de su ambición y, en cierto modo, cómplices de su deseo de dar forma a algo nuevo en el mundo. A partir de esta unión, la familia de Lamec comenzó a crecer. Sus hijos, Jabal, Jubal y Tubal-Caín, no serían unos hombres comunes y corrientes. Cada uno de ellos parecía llevar una chispa de algo nuevo, algo que estaba empezando a cambiar el curso del mundo en el que vivían. Pasó el tiempo y Lamec, con su carácter imponente y su familia común, continuó construyendo su legado. Pero había algo en Lamec que iba más allá de lo que se veía en la superficie. Llevaba dentro de sí una inquietud, un fuego que ardía en su alma y parecía crecer a medida que pasaban los días. Fue entonces cuando pronunció unas palabras que resonarían como un misterio a través de las generaciones. Una canción corta y directa, pero llena de significados ocultos, estaba dirigida a sus esposas, Ada y Zila. Con voz firme, casi solemne, Lamec dijo:
Escúchenme, Ada y Sila, escuchen lo que voy a decir. Maté a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Las palabras, cargadas de fuerza y de una extraña mezcla de orgullo y desafío, dejaron a todos alrededor en silencio. ¿Pero qué quiso decir exactamente Lamec? Sus palabras fueron un desahogo por algo que había sucedido o una metáfora de algo más grande. ¿Realmente había matado a alguien o solo estaba exagerando para demostrar su propia fuerza? Lo cierto es que nadie lo sabía con seguridad. Lo que se sabía era que esta canción, con sus rimas e intensidad, simbolizaba un cambio. Fue un hito en la manera como el hombre veía su propia relación con el mundo y con Dios. Las palabras de Lamec también contenían una oscura ironía. Al citar a Caín, el antepasado que vivió bajo la sombra del castigo divino, parecía como si él mismo desafiara cualquier castigo. Fue como si Lamec hubiera decidido que estaba por encima de las consecuencias, por encima de las leyes invisibles que gobernaban el destino de los hombres. Pero las palabras de Lamec no eran solo un reflejo de su ego, eran un presagio, una señal de algo que vendría, algo que nadie podía aún prever con total plenitud. Mientras el cántico de Lamec continuaba resonando, sus palabras, misteriosas como eran, fueron eclipsadas por los logros de su familia. Ada y Sila, sus esposas, dieron a luz a niños que parecían marcados por algo especial, casi como si cada uno de ellos llevara un fragmento del mundo cambiante. Eran niños que no solo vivieron en el mundo, sino que lo moldearon con sus manos y su mente, dejando sus propias huellas. Jabal, el primogénito de Ada, fue quien abrió el camino para algo completamente nuevo. Se le llamó padre de los que habitan en tiendas y tienen ganados. Pero esto era mucho más que un título. Jabal transformó la manera en que la gente veía el nomadismo, la ganadería y su relación con la tierra. No se limitó a cuidar rebaños, creó una forma de vida, un sistema, una manera de coexistir con la creación que mezclaba practicidad y propósito. Su hermano Jabal, por el contrario, parecía oír el sonido del viento de forma diferente. Fue el primero en tocar el arpa y la flauta, instrumentos que hasta entonces no existían. La música fluía de sus manos como por arte de magia, llenando los campos y las ciudades con melodías que nadie podía olvidar. Era algo que hablaba al alma, que daba voz a lo invisible, y Jabal se convirtió en el padre de todos los que buscaban traducir el mundo en sonidos. Y luego estaba Tubal Caín, hijo de Sila, el más audaz de todos ellos. Dominaba el fuego y el metal, forjando herramientas de bronce y hierro, como si los elementos respondieran a su voluntad. En sus manos, el metal cobraba vida, transformándose en armas, herramientas y símbolos de poder. Tubal Caín no era solo un artesano, fue un creador de posibilidades, alguien que hizo realidad lo imposible. El mundo que Lamec ayudó a moldear parecía palpitar con vida. Había progreso, innovaciones y nuevos sonidos llenando el aire, pero también una inquietud, como una tormenta a punto de formarse en el horizonte. Entre las tiendas erigidas por Jabal, las melodías creadas por Jubal y los metales forjados por Tubal Caín, algo sutil comenzaba a surgir. Un orgullo que creció como un árbol con raíces profundas. Era una confianza desenfrenada en la fuerza de las propias manos, una creencia en que el hombre podía construir, dominar y conquistar sin mirar al cielo. Lamec era el centro de todo, el símbolo de una generación que parecía invencible. Sus palabras en la canción no fueron olvidadas, sino que fueron repetidas como un recordatorio de su fuerza. Pero había una amarga ironía en todo esto. Cuanto más fuerte se sentía Lamec, más se alejaban él y su familia de algo esencial. El mundo que habían construido con tanto esfuerzo estaba empezando a mostrar grietas
que ni siquiera la habilidad de Tubal-Caín podía reparar. La violencia que antes estaba contenida en historias lejanas de Caín y Abel, ahora parecía extenderse como un reguero de pólvora. El orgullo que los hizo creativos también los hizo arrogantes, y las luchas por el poder y el dominio comenzaron a crecer. Lamec, con su fuerza y sus palabras imponentes, no solo observó, sino que, en cierto modo, dirigió este movimiento. Era un líder, sí, pero un líder que recorrió un camino peligroso, uno en el que la justicia divina parecía cada vez más distante. Mientras tanto, la música de Jubal continuaba, ahora mezclada con los sonidos de las forjas de Tubal-Caín y los gritos de las crecientes disputas entre los pueblos. Lo que una vez fue armonía comenzó a sonar como caos. Y en medio de todo, Lamec, el hombre que había prometido venganza 70 veces 7, parecía cada vez más involucrado en un complot fuera de su control. Los días de Lamec transcurrieron en un mundo donde la línea entre el progreso y la decadencia se estaba volviendo cada vez más difusa. Desde fuera, parecía que la humanidad estaba viviendo un momento culminante. Nuevos inventos, música que tocó el corazón, herramientas que cambiaron la forma de vida, pero en el fondo la gente estaba más lejos de Dios que nunca. Era un mundo donde la violencia se volvió común y la codicia comenzó a moldear las relaciones. Había una sensación de urgencia en el aire, como si algo invisible se acercara. Lamec, con su voz poderosa y su presencia imponente, parecía sentir esto también, pero se negó a dejar que lo paralizara. Se aferró a la fuerza de su familia, a los talentos de sus hijos, como si eso pudiera protegerlo de cualquier amenaza. Jabal siguió ampliando los rebaños y construyendo nuevas formas de habitar la tierra, mientras Jubal hacía resonar sus instrumentos en celebraciones que parecían por momentos querer silenciar una ansiedad colectiva. Tubal-Caín, por su parte, trabajó incansablemente creando armas y herramientas que fueron al mismo tiempo una bendición y una maldición. Era como si el hierro en sus manos tuviera voluntad propia, algo incontrolable. Sin embargo, la corrupción en los corazones de los hombres comenzó a crecer a un ritmo alarmante. Las disputas, antes silenciosas, ahora se volvieron abiertamente violentas. Las herramientas de Tubal-Caín, diseñadas para la construcción, se utilizaron cada vez más para la destrucción. Lo que debería haber sido un mundo próspero, ahora parecía quedar ensombrecido, y el legado de Lamec, una vez fuente de orgullo, comenzaba a ser cuestionado por quienes lo rodeaban. Pero Lamec no se dio por vencido. Al contrario, reafirmó su posición con las palabras que ya se habían convertido en su marca registrada. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. El tiempo parecía tener un peso que nadie podía ignorar. Las noches, antes pacíficas, ahora estaban llenas de sonidos que reflejaban tanto la grandeza como la decadencia de la humanidad. Las flautas de Jubal sonaban como un lamento en medio del caos, mientras el sonido del martilleo de Tubal-Caín en las forjas resonaba como un trueno en tierras lejanas. Los campos, una vez pacíficos bajo el cuidado de Jabal, ahora parecían manchados por la lucha y la sangre. Todo lo que había sido construido por el linaje de Lamec comenzó a revelar un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. En el centro de todo, Lamec mantuvo su postura imponente como rey sin trono, gobernando por puro carisma y fuerza. Él creía que era inquebrantable, invencible. Sus palabras sobre venganza y poder continuaron repitiéndose entre los hombres, casi como un mantra. Algunos lo admiraban, otros le temían, pero todos sabían que no era alguien a quien se pudiera ignorar. Había algo en él, una mezcla de fuerza y desesperación que parecía atraer y repeler a la gente al mismo tiempo. Sin embargo, incluso con toda su confianza, hubo momentos en que Lamec parecía distante.
casi perdido en sus propios pensamientos. Tal vez se dio cuenta, aunque no lo admitiera, de que los cimientos sobre los que había construido su vida empezaban a resquebrajarse. Sus palabras, antes dichas con tanta firmeza, ahora sonaban más como un intento de convencerse a sí mismo que al mundo que lo rodeaba. Mientras tanto, el mundo seguía cambiando. Las innovaciones que trajeron sus hijos cambiaron la vida de las personas de manera profunda, pero también tuvieron consecuencias que nadie podía prever. Las herramientas se convirtieron en armas. Las melodías se perdieron entre los gritos del conflicto. Lo que había sido prosperidad ahora se mezclaba con un sentimiento de inquietud, y en medio de toda esa escena, algo invisible parecía acechar, creciendo silenciosamente, preparándose para emerger. Lamec podía sentir, aunque no entendía. Algo estaba a punto de suceder, algo que ningún hombre podía evitar. Los días de Lamec parecían cada vez más pesados, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo invisible pero palpable. Era un hombre que no se doblegaba fácilmente, pero hasta el más fuerte puede sentir cuando algo está fuera de control. Su familia, antaño símbolo de innovación y poder, ahora parecía estar en el centro de una vorágine que nadie podía contener. Las disputas, los conflictos, las elecciones, todo parecía estar construyendo algo que iba más allá de lo que cualquiera podría haber previsto. Las forjas de Tubal-Caín continuaron funcionando, escupiendo chispas que iluminaban el cielo nocturno como pequeñas estrellas fugaces. Pero el brillo metálico que creó entrañaba una paradoja inquietante. Lo que fue diseñado para construir también puede destruir. Herramientas de hierro y bronce pasaban de mano en mano, transformándose en armas en momentos de tensión. Las canciones de Jubal todavía resonaban, pero lo que una vez había aportado armonía ahora parecía un sonido perdido en medio del creciente caos. Incluso los campos de Jabal, donde todavía se multiplicaban los rebaños, no estaban libres del impacto de la codicia y el orgullo humanos. Lamec observó todo esto con una mezcla de orgullo e inquietud. Sabía que su linaje había cambiado el mundo, pero algo dentro de él le susurraba que quizá el cambio no era del todo bueno. Sus palabras, ese cántico que declaraba su fuerza y su venganza, ahora parecían adquirir un nuevo peso, casi como una profecía de algo más grande. Pero si le preocupaba, nunca lo dejó notar. Su postura se mantuvo firme, su mirada siempre desafiante. A medida que el caos crecía a su alrededor, una nueva historia comenzó a entrelazarse con la de Lamec. Alguien que venía de un linaje distante pero igualmente significativo. Al otro lado de esta narración estaban los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después de la tragedia entre Caín y Abel. Mientras Lamec y sus hijos dieron forma al mundo con hierro, fuego y sonido, los descendientes de Set buscaron algo diferente. No construyeron ciudades, ni crearon armas, pero invocaron el nombre del Señor, manteniendo viva una conexión que parecía cada vez más lejana en el corazón de la humanidad. Fue un contraste casi poético. Por un lado, un linaje que creaba herramientas y gobernaba por la fuerza, y por el otro, uno que caminaba en humildad, buscando la guía divina. Pero estas dos historias no podrían coexistir sin tocarse. A medida que los descendientes de Set continuaban su camino, su presencia era como un recordatorio incómodo de algo que Lamec y su linaje habían dejado atrás. Y aunque nunca se cruzaron directamente, las sombras de las decisiones de cada linaje comenzaron a proyectarse sobre el otro. Los descendientes de Set hablaron de la necesidad de buscar la justicia y la bondad de Dios, mientras que la línea de Caín parecía cada vez más segura de que podían dar forma al mundo con sus propias manos. Y así, mientras los descendientes de Set buscaban el cielo, Lamec y su familia cavaron sus raíces más profundamente en la tierra.
Los cantos de Jubal, los rebaños de Jabal y el metal de Tubal-Caín fueron hitos de progreso que resaltaban frente a la irreverente sencillez del otro linaje. Pero había algo que conectaba estos dos caminos, algo que empezó a tomar forma como un gran conflicto entre lo que los hombres querían construir y lo que Dios había planeado para el mundo. Sin embargo, a Lamec parecía no importarle esto. Se mantuvo firme en su visión de un mundo moldeado por la fuerza. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las consecuencias de tantas decisiones comenzaron a formar una tormenta, y esta tormenta cada vez estaba más cerca. El mundo alrededor de Lamec parecía estar en crisis. Los vientos transportaban rumores de violencia y disturbios, como si la tierra entera gimiera bajo el peso de las decisiones humanas. La línea de Caín, ahora representada por el legado de Lamec, continuó prosperando materialmente, pero el vacío espiritual era imposible de ignorar. Había una sensación de que todo lo que se estaba construyendo, las ciudades, las herramientas, la música, no podían llenar la ausencia de ese vínculo perdido con el Creador. Lamec, con su imponente presencia, observaba el resultado de su linaje con una mezcla de orgullo y preocupación que nunca admitiría. Sus hijos habían transformado el mundo, aportando avances que parecían desafiar los límites mismos de la creación. Pero lo que quizá no entendió fue que todo avance también traía consecuencias. El hierro en las manos de Tubal-Caín, tan poderoso para moldear, ahora servía para destruir. Las tiendas de Jabal, creadas para proporcionar refugio, se convirtieron en fortalezas en guerras cada vez más frecuentes. Incluso las melodías de Jubal, que una vez habían encantado los corazones, comenzaron a perderse en ecos que no podían escucharse en medio del ruido del conflicto. Mientras tanto, la tierra, desgastada y corrompida por la acción humana, parecía clamar en silencio por justicia. Lamec, en su postura de fuerza, puede no haberse dado cuenta de que las grietas que se formaban a su alrededor no estaban solo en el suelo, sino en los cimientos mismos de su linaje. Y aunque había proclamado su venganza 70 veces 7, algo mayor que toda venganza se acercaba. Algo que ningún hombre podría controlar o detener. Los cielos, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, ahora parecían oscuros y pesados, como si guardaran un secreto a punto de ser revelado. Lo que Lamec y su generación no sabían era que el mundo que habían moldeado estaba a punto de ser sacudido. Y así, cuando el resplandor de las forjas se apagó y las canciones perdieron su melodía, el destino se acercó, trayendo consigo lecciones que resonarían a través de todas las generaciones. El mundo de Lamec ha llegado a su punto de quiebre. Los cielos finalmente se abrieron, no con bendiciones, sino con juicio. La corrupción y la violencia que se habían extendido como una sombra por la tierra encontraron su respuesta en la justicia divina. Lo que Lamec y su linaje no entendieron, o tal vez se negaron a ver, fue que el progreso sin propósito y el poder sin humildad no podían sostener un mundo. Las palabras de Lamec, tan llenas de orgullo y desafío, ahora parecían resonar en el vacío, como recuerdos lejanos de un hombre que se creía invencible. Él, que proclamó venganza 70 veces 7, nunca comprendió que su fuerza y sus conquistas no eran suficientes para escapar a la justicia divina. Su vida se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el hombre intenta construir un reino sin Dios, cuando se adora más a la creación que al Creador. Pero la historia de Lamec no es solo una sombría advertencia. También es una lección sobre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en las generaciones futuras. Nos enseña que el orgullo puede ser tan destructivo como cualquier arma, que la fuerza sin sabiduría es debilidad disfrazada y que las cosas que creamos con nuestras manos solo tienen verdadero valor
cuando están alineadas con los propósitos de Dios. Lamec y su linaje desaparecieron en las aguas de un diluvio que no perdonó la arrogancia de los hombres. Pero el eco de su historia sigue siendo una invitación para que reflexionemos sobre lo que estamos construyendo con nuestra vida. Lo que creamos refleja solo nuestros propios deseos o algo más grande. Así como la lluvia arrasó el mundo de Lamec, nuestras decisiones un día encontrarán su respuesta. Y de nosotros depende decidir si esa respuesta estará marcada por la destrucción o por un legado que verdaderamente valga la pena. Si te gustó la historia de Lamec y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos lecciones más poderosas de la Biblia.